Buenos días para todos. Qué alegría verlos. Yo veo caritas, algunos no veía hace rato, otros veo por primera vez. Bienvenidos y como les digo a todos, haga de este lugar su casa y de nosotros su familia. Creo que el Señor está haciendo algo y lo va a seguir haciendo. No se pierda lo que el Señor está haciendo. Muy bien. ¿Y cuántas películas relacionadas con la Biblia se vio esta semana? Algo vio. Sí, casi que por obligación. Usted canalea y no hay dónde. ¿Cierto? Bueno, vamos a llevar un poquito de todo eso que hemos visto a nuestro corazón. Quiero invitarlo a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 12. Y voy a estar a partir de ahí recorriendo todo el texto. Dice Lucas, que es quien escribe, pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro e inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa, maravillado de lo que había acontecido. Y he aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Amén. Hay varias imágenes que quiero tratar de llevar a su mente, que si hubiéramos tenido reunión jueves, viernes, sábado y domingo, quizá hubiéramos predicado acerca de ellas. Primero, la, las lágrimas de sangre de Jesús en Getsemaní suceden el día jueves. El viernes, Cristo en la cruz. El sábado, no hay un registro de qué sucede el sábado. Pero si puedo recrear una imagen, los discípulos en algún lugar, confundidos, angustiados, esperanzados, no sé qué palabra podría usar para tratar de entender cómo estaban ellos el día sábado. Con expectativa, algunos quizá no durmieron, esperando aquella mañana del tercer día que quizá había hablado el Señor. La siguiente imagen que quiero que tengan es la tumba vacía. Y a partir, aquí tenemos la tumba vacía. La, como cantábamos ahora, la roca fue removida y nadie se halló en aquel lugar. Pero después de que la tumba está vacía, empieza el desafío para aquellos discípulos. Yo quiero ir recorriendo el texto con algunas verdades. Lo primero que debo decirle es que la cruz no es el final. Y quizá hemos escuchado muchas predicaciones acerca de la cruz. La cruz no es el final, la cruz es el comienzo. La cruz no es la meta, la cruz es el punto de partida. ¿Por qué? Porque todo lo que fue escrito por los profetas en la palabra, la que ellos conocían, apuntaba a la cruz. Todo lo que hablaron, el Señor lo dice más adelante, la ley, los profetas y los salmos apuntaba al evento de la cruz, no como un evento final, sino como el punto de partida de algo.
Pedro, a mí me gusta mucho leer a Lucas porque Lucas es detallista. Si usted lee Lucas y Hechos, que son los libros que escribió, Lucas es muy detallista y dice, vea, Pedro fue, se inclinó, literalmente dice así, un poquito chismoso quizá, ¿no? Él dice, yo quiero ver. Cuando se asoma, ve los linos, la tumba vacía y sale maravillado. Ahora, aquí comienza la historia de la cual quiero hablarle hoy. La resurrección ya pasó. Aquí ya han pasado varias cosas. Las mujeres fueron, se dieron cuenta, escucharon a los ángeles. Ellas se encargaron de empezar a compartir lo que estaban viviendo. Pedro va y dice, es increíble, va, él mismo lo quiere comprobar, se acerca, mira y sale maravillado. Y ahí habla de Pedro, inmediatamente habla de otros dos. Y ahí vamos a centrarnos. Después de la resurrección, hay dos discípulos y dicen que iban caminando hacia Emaús, 11 kilómetros. 11 kilómetros en una caminata promedio, un kilómetro promedio de caminata son 12 minutos. Entonces podríamos decir que fácilmente eran un poquito más de 2 horas caminando charladito esos 11 kilómetros, más o menos. 2 horas caminando hacia Emaús. ¿Y qué hacían? Conversaban de lo que habían acontecido. No eran dos discípulos de los 12, no eran de el anillo, quizá podríamos decirle más importante. Algunos hablan de los anillos de Jesús, 3, 12, y ahí sigue creciendo, 70 quizá. No eran de los 12 estos dos que estaban ahí. A uno más adelante lo llama Cleofas y al otro no dice ni siquiera el nombre. Y Jesús se le aparece a ellos. ¿Por qué van a Emaús ellos? ¿Dónde estaban? ¿Dónde sucedió todo? En Jerusalén. Y salen de Jerusalén a Emaús. Y por las conversaciones que van teniendo, usted puede empezar a entender que ellos estaban diciendo, esto se acabó. Nos cansamos de esperar. Nos dijeron que esto iba a cambiar. Esperamos lo que nos dijeron que teníamos que esperar. Y no cambió. Voy de vuelta a casa. Me voy otra vez, quizá al lugar de donde vengo. La escena cobra valor cuando usted ve que Jesús se aparece a dos que no son quizá representativos. Pues si hubiera sido Pedro, Juan, usted dice, claro, aquí hay algo, pero es que se le aparece a dos, en teoría, desconocidos. No se vuelve a hablar de ellos de ahí en adelante. ¿Y por qué Jesús se aparece a dos desconocidos? ¿Qué van haciendo ellos? Discutiendo y debatiendo. Jesús les pregunta, versículo 17, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. ¿Qué debatían? Todo lo que estaba pasando. Conversaciones quizá como, pero si resucitó a Lázaro. Pero yo vi cuando el paralítico se levantó. Pero yo vi y yo conocí al ciego y pudo ver. Tantas señales, pensamos que él era.
Quizá el otro le decía, pero de pronto sí es, estamos equivocados. Y el tema era que iban discutiendo acerca de la situación, de lo que había pasado. ¿Qué debatían? Palabras más, palabras menos. Lo que veían. Las circunstancias actuales. Y cuando usted discute y debate con las circunstancias, la mayoría de veces termina triste. Porque a mí terminamos diciendo, ¿qué hice yo? ¿Por qué debo estar viviendo esto? Y si ve otro quizá que a usted le parezca más malo, que le va más bien, el enredo es peor. La discusión toma otra, el debate toma otro nivel. Pero ¿por qué a este, siendo malo, le pasan cosas buenas y yo que intento, yo que trato, yo que busco la manera de ser fiel, nada me sale? Yo toco la puerta se me cierra, el otro vive con las puertas abiertas. Siempre que vamos a debatir con las circunstancias, la mayoría de veces vamos a salir perdiendo. La conclusión, estaban tristes, desesperanzados, pero ¿por qué estaban desesperanzados? Cuando usted está triste y desesperanzado, es porque usted de alguna manera se generó una expectativa. Nadie se frustra porque sí. La frustración viene porque hay expectativas. Ellos empiezan a dar, y aquí van a encontrar el sentido de todo, ellos empiezan a hablar y a responder. ¿Eres tú el único, la versión Reina Valera lo dice, forastero que no sabe qué pasó en todos estos 3 días? El Salvador del mundo va caminando con ellos y ellos le dicen forastero. Y ojo, que para muchos el Salvador del mundo es un forastero, es un invitado, visitante, pero no es el Salvador del mundo. ¿Usted se imagina venir a un lugar donde quien debería ser el centro de la reunión es un forastero? Y suena increíble, pero está pasando. A veces hacemos más culto al ego y el invitado especial es un forastero. Quien debería ser el protagonista es un visitante que quizá mencionamos. ¿Por qué salieron frustrados? Sencillo, tenían una visión incorrecta de Jesús. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que ha pasado? Ustedes están tristes por lo que ha pasado. ¿Qué pasó? Versículo 19. Y ellos le dijeron las referentes a Jesús Nazareno, que fuera un profeta poderoso y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era quien iba a redimir a Israel. ¿Cuál era la expectativa de ellos? Que alguien los liberara. Que tenían una opresión. Y ellos vieron en Jesús aquel que los podía liberar de esa opresión. Como lo vieron haciendo milagros, como lo vieron rodeado de multitudes, como lo vieron como un profeta, no lo vieron como el Salvador del mundo, lo vieron como un profeta, ellos pusieron su esperanza, su expectativa, este nos va a liberar. Y noticia, la cruz mató sus esperanzas. Me encanta eso. La cruz se va a ocupar de destruir todas sus esperanzas equivocadas. Se lo voy a repetir. La cruz se va a ocupar
de destruir todas sus esperanzas equivocadas. Y esto es fuerte, porque a veces somos exitosos en algo, pero la cruz es la que nos va a poner en órbita del verdadero éxito. No sé si me está entendiendo. ¿Usted había pensado que la cruz, esa cruz tan significativa, podía matar esperanzas? Pues sí. ¿A quién les mató? Destruyó esperanzas. De gente que pensó que el que venía iba a ser un revolucionario, que se iba quizá a levantar en armas e ir a liberar un pueblo como lo hicieron Gedeón, Sansón, etcétera, etcétera. A veces tenemos las expectativas equivocadas y yo siempre tengo que decirles, ¿y si no pasa? Hay tantas historias que podría contarles acerca de eso. Un solo ejemplo. ¿Han escuchado hablar de Nick Vujicic, australiano, hijo de pastores? Pastores que servían, que amaban a Dios, que servían al Señor. Llega la noticia, viene un hijo, se preparan, estamos felices, el Señor nos ha dado familia. Cuando nace el niño, se conoce la historia, no tiene manos, no tiene pies, pero está perfecto. La cruz puede matar esperanzas porque, ¿y si no pasa lo que yo quiero? Es que es fácil para nosotros, a partir de un mensaje de la cruz, idealizar todo. Podemos pensar que quizá el mensaje de la cruz es un mensaje que nos permita idealizar todo y si no pasa, ¿qué vamos a hacer? Y encontramos una familia que termina teniendo un niño que no tiene manos, no tiene pies y servía al Señor. Y si no pasa, ¿qué vamos a hacer? Esta gente se encontró con eso. Ellos pensaban que iba a ser quien redimía a Israel. Pero, ¿y si no pasa, qué va a hacer con eso? No podemos tener una expectativa incorrecta, porque la expectativa incorrecta no corresponde a mi expectativa de la cruz, sino a la obra de la cruz. Ellos siguen hablando y hay dos peros que determinan el nivel de fe de esta gente. Versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era, pero nosotros esperábamos. Pero además de todo esto, ya es el tercer día. Nos habían dicho que el tercer día, pero... Y al final dice, al final del versículo, para no leerlo, algunos de los que estaban fueron al sepulcro y lo hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Ellos están diciendo, nos dijeron que iba a ser el libertador de Israel, pero se murió. Nos dijeron que iba a resucitar al tercer día, pero ya es el tercer día. Unas mujeres dijeron que ya no estaba en la tumba, pero la tumba está vacía, pero no lo vieron. Ahora, si usted revisa con otra óptica el texto, va a encontrar algo. Este es el tercer día de estas cosas que acontecieron. El famoso tercer día. ¿Dónde estaba registrado el tercer día? ¿En la palabra? ¿Sí o no? Siguiente.
El otro pero, la tumba está vacía. ¿Dónde estaba registrado que iba a resucitar? En la palabra. Ellos le pusieron peros a la palabra. Y cuando usted le pone peros a la palabra, se vuelve un insensato, lento para entender. La palabra insensato aquí es lento para entender. Lento. Pero esa lentitud es producto de una expectativa propia. Y la lentitud no es otra cosa que mi propia justificación. Entonces ellos están diciendo, nosotros pensamos que él iba a hacer esto, pero no ha pasado. Y aunque todo eso estaba escrito, terminan poniéndoles pero a la palabra. Y cuando usted le pone un pero a la palabra de Dios, no hay cómo avanzar. Diga al que está a su lado, no le ponga peros a la palabra de Dios. Oiga, Dios lo puede sanar, pero usted no sabe cuánto me está doliendo. Oiga, Dios quiere hacer algo en su familia, pero si usted la conociera. Y nos encanta poner peros, pero tiene un sentido. Lo que les dije al comienzo, debatimos con las circunstancias. Cuando usted debate con las circunstancias, el pero se lo pone a la palabra de Dios. Y esta gente estaba luchando con circunstancias. Comienza lo bueno. Usted no se imagina dónde va a terminar esto. Y Jesús los escucha y les dice, no sean insensatos. Todo eso era necesario. Y dice la Biblia, versículo 27, y comenzando por Moisés, continuando con los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Yo les dije que eran más o menos 10 horas. No sé en qué momento los abordó el Señor. Ahora vamos a hablar de la manera. Pero los abordó y empezó a discipularlos. Clases de cristología automática en una caminata. Y le voy a dar una clase de cristología en menos de, hice la cuenta. Me voy a emocionar un ratico, pero necesito hacerlo así para que sea rápido. Lo hice en minuto 45 segundos. Ya lo contabilicé. ¿Qué les dijo Jesús a esta gente? Dice que les explicó todo lo referente a él en las escrituras. ¿Y qué es él en las escrituras? Présteme mucha atención. Minuto 45 segundos. En Génesis, la simiente de la mujer, el creador. En Éxodo, el cordero pascual, la columna de nube y fuego. En Levítico, el sumo sacerdote. En Números, la roca que da agua y la serpiente de bronce. En Deuteronomio, el profeta como Moisés, la niña de sus ojos. En Josué, el capitán de la salvación. En Jueces, el libertador y juez. En Ruth, el pariente redentor. En Samuel, el profeta fiel, el rey ungido, el hijo de David, el rey prometido. En Reyes, el rey de gloria, el señor de los reinos. En Crónicas, el templo y el descendiente de David. En Esdras, el reconstructor del templo. En Nehemías, el reconstructor de muros. En Esther, el defensor del pueblo. En Job, mi redentor, el que vive. En Salmos, mi pastor, el Mesías sufriente y reinante. En Proverbios, la sabiduría de Dios. En Eclesiastés, el propósito de la vida. En Cantares, el amado, el esposo. En Isaías, el siervo sufriente, el Mesías, el admirable consejero. En Jeremías, la rama de justicia. En Lamentaciones, el varón de dolores. En Ezequiel, el buen pastor y la gloria de Dios. En Daniel, el cuarto hombre en el horno, el hijo del hombre. En Oseas, el esposo fiel. En Joel, el que bautiza con el Espíritu Santo. En Amós, el que lleva las cargas. En Abdías,
el Salvador del monte Sión, en Jonás, el gran misionero, el resucitado al tercer día, en Miqueas, el nacido en Belén, en Nahum, nuestro refugio, en Habacuc, nuestra salvación, en Sofonías, poderoso Salvador, en Ageo, restaurador de gloria, en Zacarías, el Mesías, rey y siervo, y en Malaquías, el Dios, el sol de justicia. Cristo en la Tanakh, que era para ellos el Antiguo Testamento. 10 horas de una clase de cristología mostrándoles quién era Él y todo lo que los profetas habían dicho acerca de Él. La palabra viva, la palabra resucitada, empezó a hablar de la palabra escrita y empezó a decirle todo lo que dijeron aquí en la cruz se cumplió. Todo lo que dijeron los profetas en la cruz se cumplió. Así como Moisés construyó una serpiente y miraron y recibieron sanidad, ahora el que mire la cruz va a recibir sanidad. Y es solo un ejemplo de toda la Biblia hablando de Jesús. Jesús, algo interesante, que hasta aquí está, no lo hemos hablado, pero ellos no lo habían reconocido. Parece intencional. Pregunto yo, no lo voy a preguntar. Más adelante, ahí adelantico, Jesús se le desaparece y se aparece a otros discípulos. Y cuando se le aparece a los otros discípulos, creo que es 38 y 39. Aleja. Se aparece a otros discípulos y les dice, ¿por qué están turbados? Ahorita me voy a volver. Y les dice, miren mis manos. ¿Qué tenían las manos? Las marcas de los clavos. Miren mis pies. Miren el costado. Yo mismo soy. ¿No hubiera sido más fácil con estos dos, desde el comienzo, decirles, oiga, ¿los acompaño? Yo queda 5. ¿Sí o no? Y usted lo ve chocando las 5 y dice, wow, no, espérese. Y ojo, porque aquí cobra el sentido de Emaús. ¿Por qué Jesús no se mostró a ellos así? Y a otros sí. Está claro que mientras caminaba tenía las llagas con ellos. Porque se aparece después y les muestra. Pero el Señor quizá quería mostrarnos una verdad a todos aquí. Y quería que lo viéramos a Él primero por las Escrituras. Porque lo único que nos da certeza de Él es la Escritura. Porque usted puede venir aquí, yo le puedo poner la mano, usted se puede caer y levantar 500 veces. Puede salir quizá llorando por la palabra, compungido. Es más, se puede ir arrodillado y le voy a decir maravilloso. Eso se llama experiencia, pero quizá la experiencia se le va a olvidar. Pero la palabra permanece para siempre. Necesitamos gente que conozca al Señor por la palabra. Que pase como Job. Señor, del de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y la única manera de ver es conocerlo por la Escritura. ¿No le parece sorprendente?
Jesús se va despidiendo. Él les termina diciendo esto. Se va despidiendo y ellos les dicen, oiga, venga, esto está bueno. No podemos seguir con una clase de neumatología. Cristología estuvo bueno. Quédese un poquito más. Mire que está tarde. Y aquí hay otra verdad de la resurrección. Él vino para quedarse. Y tengo que decirlo bien gráfico. Antes de la cruz, el mensaje de hoy se llama palabra cumplida. Al final voy a mostrar muchos ejemplos. Antes de la cruz, el Espíritu Santo no moraba en nadie. Es decir, el Espíritu Santo, la presencia del Señor, no habitaba en nadie. Venía y se iba. Venía y se iba. Ejemplo, Sansón. ¿Por qué Sansón hacía lo que hacía? ¿Por el pelo? No. El pelo era una expresión de un pacto. Y por causa del pacto, ahí está, el Espíritu de Dios venía sobre él, literalmente lo tomaba, cumplía la tarea y ya. Pero no es que Sansón cogiera un carro y lo levantara con la mano y cosas así. No. Cuando Sansón entraba en acción, era porque el Espíritu Santo venía. Pero así como venía, se iba. Ahora, otra. Antes de la cruz, había un velo que dividía el lugar de la presencia de Dios donde solo el sacerdote podía entrar. Usted sabe la historia, ese velo se rasgó y al rasgarse nos dio libre acceso a la presencia de Dios. De tal manera que en la cruz es el comienzo de una nueva relación en la que Él ahora habita en mí. No viene de pasadita y se va, aunque a algunos pareciera, ¿no? A algunos pareciera que de vez en cuando les vuela. Sí, como que, uy, ¿qué le pasó esta vez? No, es que se me voló un momentico, pero ya vuelve. No, Él reposa en nosotros. Está, habita. Él vino para quedarse. Se queda con ellos y parte el pan. Ahí fue cuando se dieron cuenta. ¿Cuándo se dieron cuenta? Cuando tomó el pan, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? Las marcas de los clavos. Claro. ¿Con qué partió el pan? Con sus manos. Y cuando va partiendo el pan, ellos ven la marca y dicen, wow, termina de partir el pan y ya no está. Versículo 30 y 31. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, partiéndolo los dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció. ¿No hubiera sido más fácil como les dije ahora? Más edificante, más rápido. Miren, me deja acompañarlos. ¿A dónde van? Les mostró las escrituras. Les dijo quién era él. Necesitamos saber quién es él. Yo le dije al comienzo, debatimos con las circunstancias. Nuestra esperanza no puede estar en lo que vemos a nuestro alrededor, en las circunstancias. Nuestra
esperanza está firme en lo que Él ha dicho, en lo que Él es. Necesitamos discípulos más apologistas, más defensores de la fe, menos emocionales, más de la palabra, menos del impulso. Ahora, la respuesta de ellos es impresionante. ¿No ardía nuestro corazón mientras hablaba? ¿Y de qué sirvió? No ardía, es que nos hablaba y me ardía el corazón. ¿Y no lo reconociste? Te ardió el corazón, pero no creíste. Escuchabas y decías, sí, me están hablando a mí. Y el siguiente paso, que lo del otro. Corazones que arden versus corazones que creen. Necesitamos corazones que crean, no corazones que ardan. Un corazón que arde es fácil de emocionar, pero un corazón que cree va hasta el final. ¿Qué hicieron ellos? Y aquí arranco con algo que me sorprendió esta mañana, les voy a contar. Levantándose a esa misma hora, regresaron a Jerusalén. Emaús no era la ruta. La ruta era no salir de Jerusalén. Si Emaús era la ruta, ¿por qué no se quedaron allá? ¿Por qué después de que lo reconocen, vuelven a Jerusalén? Me levanté esta mañana muy temprano. Ya había estudiado todo el tema. Yo les conté algunos. Toda la semana me voy meditando, pensando. Me levanto a ponerlo en un formato que yo entiendo. Y cuando empiezo a transcribir el mensaje al formato, me di cuenta de algo. Cuando comencé, quizá el martes, a escribir el mensaje, Emaús era un viaje transformador. Cuando me senté a darle forma esta mañana, Emaús era una dirección equivocada. Y le voy a pintar todo el cuadro. Jesús ve dos saliendo de Jerusalén al otro lado, en la dirección equivocada. Y aquí está lo valioso del mensaje. Aunque van en la dirección equivocada, Jesús los alcanza y les dice, hey, ¿cómo están? ¿Para dónde van? Noticia, así vaya en la dirección equivocada, lo van a alcanzar. ¿Ok? Lo van a alcanzar. Porque Emaús comenzó, en serio, yo estaba pensando en hablar de Emaús como, y cuando pensé dije, no, espérese, Emaús es la dirección equivocada. Y Jesús sale corriendo y los alcanza y les dice, hey, para allá no es. Se estaban alejando del lugar en el que debían estar. La cruz es el comienzo y ellos se estaban alejando de eso. El Señor sabe usted dónde está, geográfica, física, espiritual, emocional, familiar, económica. Él sabe todo. Él conoce su dirección. Y si usted quiere retomar la ruta, la escritura es el camino. Ojo,
no es hablando conmigo, no es viniendo aquí, aunque aquí hablamos de la Escritura. Pero la hoja de ruta la retomamos con la Escritura. No es cantando las últimas 3 canciones del worship. No, es que cantemos estas que en esas sí fluye el Señor. ¿Cierto? No es haciendo esto de tal manera litúrgica. No, retomamos la ruta cuando volvemos a la Escritura. Cuando reconocemos quién es Él. Vuelva a la ruta. Vuelva a la palabra. Tiene que empezar usted a meterse con la palabra y a empezar a escuchar qué dice la Escritura de los que creemos en Él. ¿Qué dice la Escritura del Dios en el que creemos? Y sus oraciones cambiarán. Porque usted se va a encontrar con que Él es su pastor y nada le faltará. Con que usted mirará al cielo y sabrá que su socorro viene del Señor. Se va a encontrar con que usted es un hijo de Dios amado. Pero si no vamos a la palabra, si no retomamos la ruta, esa es el valor de la resurrección. La palabra cumplida, la victoria sobre la muerte. ¿Qué hacen ellos? Y esta es la actitud que tenemos que tener todos. Levantándose a esa misma hora. No importó la hora. No importó el lugar donde estaban. No importa que era tarde. Regresemos al lugar donde tenemos que estar. El lugar de esperanza. El lugar donde comenzó todo. La cruz. Allá hay gente esperándonos. Y llegan y empiezan como a hablar como, ¿cómo es que dicen? Como secuestrado cuando aparece. Hablaban tan rápido como podían. Jesús les abrió primero la mente, después sus ojos y después su boca. Esto es el sentido de la cruz y de la resurrección. Contemos la historia tan rápido como podamos y a todos los que podamos. Y volvamos a la cruz. Póngase de pie, por favor. La cruz es la palabra cumplida. Todo se cumplió en la cruz. Y ese es nuestro punto de partida. Cierren sus ojos, por favor. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, y llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro,
empezó nuestra amistad. Y llévame a la cruz. Puede cantar. Y llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, Cántelo como una oración si acaso hoy. se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, y llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro, y llévame al lugar donde empezó nuestra amistad, y llévame a la cruz, y llévame a la cruz. Sí, hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo en ti hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Yo no sé en qué dirección vas, pero hoy el Señor te toca el hombro y te dice: retomemos el rumbo. No sé qué tan exitoso o qué tan difícil la tengas. No sé cuáles sean tus expectativas, quizá tus peticiones hoy. Pero el Señor nos recuerda hoy que Él dio todo y quiere todo. Que por encima de nuestras expectativas, de nuestro nivel de éxito, por encima del lugar que ocupamos hoy, de nuestros propios deseos, está Él. Y no podemos olvidar. Y si se nos olvida, quizá Él nos lo va a recordar para que retomemos la ruta, para que volvamos y activemos nuestro GPS para caminar con Él. Padre, gracias. Oro para que esta palabra traiga fruto, Señor, en nuestra vida, en nuestro carácter. Que nos encontremos contigo a través de tu palabra. Que haya una intencionalidad en nosotros de conocerte a través de ella. Y oro para que tú te reveles en la medida del hambre que tenemos.
Te amamos, papá. Gracias. Amén. Cuéntelo como pueda. Yo me gasté hora y 45 minutos, 1 minuto 45 segundos. Cuéntelo como pueda. La canción. Amén. Me acordé cuando tenía 15 años, siempre la cantábamos. Bueno, que el Señor le siga hablando en la semana. ¿Sí? Sí, canción. No se va a ir todavía porque falta una canción. ¿Qué me están diciendo? Ready. Póngase de pie un momento. Como tres nomás, ¿cuántos quieren celebrar que Jesús resucitó? Entonces aplaudan el nombre del Señor. Mañana ya tarde. La semana. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu vida en nosotros y permitirnos celebrarlo como familia. Presentamos delante de ti esta semana. Te pido que sea una semana de ver tu mano obrando en medio de nosotros, de comprobar tu fidelidad, tu gracia derramada en nosotros, de caminar contigo. Oro para que esta semana sea una semana de puertas abiertas, de milagros en casa, familias que se vuelven a abrazar, de oraciones respondidas, de milagros físicos, financieros, de sanidades, puertas abiertas. Que sea una buena semana de disfrutar tu gracia, Señor, de ver tu gloria en todo lo que hacemos. Amén. Prepárese para vivir la mejor semana de su vida. Bendiciones. Sí.